Muy buenas señores, estamos en un nuevo vídeo correspondiente al tema de función digestiva y respiratoria y al igual que hemos hecho en los vídeos anteriores, mm, hoy vamos a ver la anatomía correspondiente al aparato respiratorio y posteriormente veremos el proceso en el que interviene el aparato respiratorio. ¿Por qué tenemos el aparato respiratorio relacionado con la nutrición? Pues esto lo explicamos en el primer tema. Recuerdo que somos organismos aeróbicos, nuestras células necesitan oxígeno para vivir y en este aspecto pues el aparato respiratorio tiene un papel fundamental. El aparato respiratorio está compuesto de dos grandes estructuras, las vías respiratorias y los pulmones. Dentro de las vías respiratorias tenemos una serie de estructuras diferentes entre las que están las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Los vamos a ver cada uno por separado, ¿de acuerdo? Primero entramos con las fosas nasales, que son dos cavidades en las que hay gran cantidad de capilares sanguíneos. Lo primero que encontramos en estas cavidades, que sería todo esto que vemos aquí, ¿de acuerdo? Son las fosas nasales. Las fosas nasales, bueno, lo que tenemos es la nariz, ¿no? Los dos boquetes de la nariz, que es por donde entra el aire. Entonces, en estas fosas nasales lo que tenemos que tener claro es que deben de estar protegidas para toda la cantidad de microorganismos que entran en el aire simplemente, ¿no? Entonces, por ello están tapizadas, están recubiertas de una mucosa. Esta mucosa está formada por la pituitaria roja, que se encuentra muy vascularizada, todas estas partes, todas las vías respiratorias están muy vascularizadas y en ella se secreta el mucus. ¿Para qué? Para que el aire que está frío de fuera se caliente, se humedezca y se limpie. Y por otra parte está la pituitaria amarilla, que está situada en la parte superior de la nariz, como veis aquí, y es donde detectamos nosotros los olores, gracias a estas terminaciones, que vemos aquí terminaciones de la pituitaria amarilla. Aquí estarían los dientes, bueno, aquí los orificios, para que veáis un poquito dónde nos estamos encontrando. Esta sería la pituitaria roja, el nervio olfativo, porque los olores llegan aquí y esto lo capta un nervio que llega al cerebro y este es el que lo traduce en los distintos tipos de olores, ¿no? En un olor agradable, desagradable. eh, También interviene este nervio al llegar al cerebro en relacionar ciertos olores con ciertos recuerdos o ciertas sensaciones. En fin, una vez que el aire ha entrado por las fosas nasales, va a llegar al siguiente paso a la siguiente estructura que se encuentra, que es la faringe. Recuerdo que la faringe eh, es una parte que tiene en común con el sistema digestivo, ¿de acuerdo? Es un tubo musculoso que se comunica con la boca y con el esófago, pero además está conectada, esta faringe, con las fosas nasales por las coanas, obviamente es el circuito que sigue el aire, entra por las fosas nasales lo primero que llega es a la faringe, pero también está conectada con el oído medio mediante las trompas de Eustaquio y a la laringe, que es el siguiente paso que encontramos aquí, ¿veis? La faringe y la laringe, por la epiglotis. ¿Para qué? Pues para que cuando nosotros tragamos alimento no pase a la laringe, sino que pase al esófago. Ya os dije que este es el motivo por el que muchas veces a lo mejor estamos comiendo algo y se nos va para la nariz o se nos va para el mal camino. Bueno, pues es porque la epiglotis en este momento pues no ha funcionado bien, ¿no? Aquí tenéis una foto concretamente de la laringe. En la faringe es donde se encuentran las amígdalas que participan en el proceso de defensa de frente al organismo. Nosotros veremos bien lo que son las amígdalas en el tema correspondiente al sistema linfático, ¿vale? Lo siguiente con lo que se encuentra el aire sería la laringe, que es un conducto, como hemos visto, que comienza en la faringe y termina en la tráquea. Y es aquí donde se localizan las cuerdas vocales, que dependiendo de la vibración que le demos por el aire, pues van a tener unos sonidos más graves, unos sonidos más agudos. Básicamente funciona muy parecido a lo que sería, por ejemplo, todos los instrumentos de cuerda como una guitarra. Yo en la guitarra tengo distintas cuerdas con distinto grosor y ese grosor hace que al vibrar con el aire tengan un sonido o más grave o más agudo. Cuanto más gorda sea la cuerda, más grave es, cuanto más fina, más aguda, ¿vale? Una vez que el aire ha llegado a la laringe o pasado a la laringe, llegaríamos a la tráquea. Y la tráquea es un tubo que no está cerrado, es decir, tiene forma de C,
¿Cómo está la C? Bueno, pues la parte que sí está cerrada es la que tendríamos aquí, digamos, vista al exterior, y la parte que no está cerrada estaría unida con el esófago. Eh, yo para entender esto utilizo el símil de una autopista, ¿de acuerdo? Nuestro sistema de vías respiratorias yo lo veo como una autopista en la que tengo una autopista central que sería la tráquea y de ahí hay una serie de ramificaciones dependiendo de para dónde quiero ir. La tráquea sería la autopista central de nuestras vías respiratorias. Es muy importante o tiene un papel fundamental porque es la que hace que llegue el aire a los pulmones y por decir alguna característica, lo más importante es que está revestida de un epitelio ciliado. Un epitelio ciliado simplemente es un epitelio en el que hay una serie de células que van a segregar una sustancia, en este caso mucus. ¿Para qué? Pues siempre para tener protegidas las paredes de la tráquea con el mucus. ¿De acuerdo? Entonces limpia el aire de impurezas y aparte pues hace que no se reseque continuamente, al igual que el resto de vías respiratorias. Todas en realidad están, digamos que lubricadas por mucus, para eso, para que no se dañe y no se reseque y aparte para que el aire se vaya limpiando y no llegue con tanta polución a los pulmones, ¿no? Bien, estas ramificaciones que yo os he contado de la autopista se denominan bronquios, que son, aquí lo vamos a ver mejor, una vez que llega a la tráquea se dividen en dos bronquios, cada uno para un pulmón. Son tubos de anillos cartilaginosos de nuevo, que se sitúan a continuación de la tráquea y cada uno pues penetra en un pulmón. Estos bronquios a su vez se van a dividir en bronquiolos, que son simplemente ramificaciones de los bronquios y los bronquios son dos ramificaciones de la tráquea. Estos bronquiolos, dependiendo de si nos encontramos en el bronquio izquierdo, vamos a tener dos bronquiolos y si nos encontramos en el bronquio derecho vamos a tener tres. Aquí en esta imagen vemos que hay un bronquiolo, otro bronquiolo y otro bronquiolo. Por lo tanto, estaremos en el pulmón derecho, estaremos en el bronquio derecho. Los bronquios se dividen a su vez en sacos alveolares, que es estas masas que vemos aquí. Estos sacos alveolares, ¿por qué se llaman así? Bueno, pues porque son sacos en los que contienen los alveolos pulmonares. Básicamente, sacos alveolares, pues un saco con un montón de alveolos. Y es aquí donde se produce el intercambio gaseoso. Básicamente es el principal proceso que vamos a ver en este aparato respiratorio, que lo veremos en el siguiente vídeo, y que juega un papel fundamental en el intercambio de gases entre los pulmones y el resto de células, ¿de acuerdo? Claro, si aquí es donde se produce ese intercambio gaseoso, es decir, si aquí es donde entra el oxígeno y este oxígeno tiene que llegar al resto de células, es necesario que haya muchísima cantidad de capilares sanguíneos. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí el oxígeno pero no tengo nada para llevarlo de un lado a otro de la célula, pues el oxígeno se perdería aquí. Entonces hay muchísimos capilares sanguíneos en estos sacos alveolares para que en el momento en el que llega oxígeno, los capilares sanguíneos van cogiendo el oxígeno, van cogiendo el oxígeno, van cogiendo el oxígeno. Y estos capilares sanguíneos son los que van a transportar el oxígeno al resto de las células del cuerpo, ¿de acuerdo? Lo veremos tranquilamente en el proceso del intercambio gaseoso. La última estructura que nos queda por ver de este aparato respiratorio serían los pulmones, que no entrarían dentro de las vías respiratorias. Los pulmones son dos órganos, como vemos aquí, esponjosos, ¿vale? Situados a ambos lados del corazón. Y es en estos pulmones, gracias a los sacos alveolares, donde se produce el intercambio de gas entre el aire y la sangre. Eh, como característica vemos que el pulmón derecho consta de tres partes que se conocen como lóbulos y el izquierdo tiene dos. Recuerdo que el pulmón derecho, que lo tenemos aquí, se divide en tres bronquiolos, perdón, y el izquierdo en dos bronquiolos. Quizás tenga algo que ver, ¿no? Los pulmones están envueltos por una membrana que se llama pleura. ¿Por qué es importante esta membrana? Primero porque produce el líquido pleural. Y este líquido pleural tiene un papel fundamental en la conservación de los pulmones. Dice aquí que tiene una función protectora, pero su función protectora es básicamente, sobre todo, primero para que el pulmón
en el momento en el que tú inspires y el pulmón se hinche de aire, pues no esté chocando continuamente con las demás estructuras más duras, más rígidas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, serían las costillas. Entonces es necesario que haya una membrana alrededor del pulmón que lo proteja y también lo lubrique. Si yo tengo un pulmón que está continuamente seco, pues conforme yo vaya inspirando continuamente, esa membrana, esa estructura, puede dar de sí. Entonces esa membrana que se denomina pleura, que produce el líquido pleural, lo mantiene también un poco húmedo el pulmón, para que sea más fácil que el pulmón pues se hinche. Digamos que es como un globo. Si yo tengo un globo que está reseco, en el momento en el que yo le meta mucho aire es mucho más fácil que explote a un globo que está húmedo, ¿no? Pues básicamente ese sería el motivo por el que existe esta membrana que se llaman pleuras. Y bueno, este sería todo lo que deberíamos de ver sobre la anatomía del aparato respiratorio, y en el siguiente vídeo pues veremos el proceso más importante en el aparato respiratorio, que es la inspiración y la expiración y el intercambio gaseoso. Un saludo.